Bien, en este módulo vamos a hablar de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas resultan para nosotros uno de los conceptos más fundamentales en el estudio del comportamiento humano, sobre todo en lo asociado a tratar de identificar cuáles son las claves que nos permiten conocer y abordar mejor el tema de la performance de un deportista. Si bien son muchas las funciones o dominios cognitivos que podemos estudiar, analizar, evaluar y ver cómo impactan en el desenvolvimiento de un deportista, pensamos que las funciones ejecutivas tienen una repercusión muy grande a la hora de estudiar e intervenir sobre el entrenamiento y el rendimiento en el deporte que sea. Tratamos de entender a las funciones ejecutivas como un conjunto de comportamientos que lo que nos permiten es dirigir nuestra conducta hacia una meta. En esta conducción de nuestro comportamiento hacia una meta, es importante que podamos ir monitoreando nuestra actividad, detectando posibles errores y ser flexibles para ir modificando nuestro comportamiento en función de poder conseguir ese objetivo que nos proponíamos. Muriel Lesac las constituye o las denomina, las conceptualiza como un paraguas, ¿sí? Como un sistema complejo que de alguna manera está como englobando un montón de otras habilidades cognitivas, afectivas y sociales. Y para nosotros comprenderlas es sumamente interesante e importante porque más allá de la inteligencia como concepto matriz, pensamos que las funciones ejecutivas tienen un papel, como les decía, muy preponderante en el rendimiento deportivo. Tal vez es ahí donde notamos la mayor diferenciación entre deportistas de élite y deportistas amateur. Si bien todas estas son premisas que aún no han sido científicamente probadas o recién están comenzando a probarse, desde lo que es la observación clínica ya podemos ir identificando cambios sustanciales o significativos en el manejo ejecutivo de los deportistas de alto rendimiento en comparación con los deportistas amateur. Entonces, como hemos visto en los apuntes, básicamente las funciones ejecutivas principales o primordiales son estas tres: la memoria de trabajo, la inhibición comportamental y la flexibilidad cognitiva. Si bien son tres mecanismos que funcionan de manera orquestada, es decir, justamente esta coordinación entre estos diferentes mecanismos es lo que llamamos funciones ejecutivas. Cada uno de ellos tiene un lugar importante, desempeña un rol esencial en la regulación comportamental, y es interesante poder ir desarmando de alguna forma conceptualmente cada una de estas funciones para ver cómo impactan directamente en el rendimiento de la persona y cómo pueden ser evaluadas también. Cada una desde su especificidad va a repercutir en el rendimiento y en la posibilidad justamente de conseguir estas metas de las que hablábamos. Es muy interesante entender también que cuando hay una afectación de estas funciones ejecutivas, posiblemente hay que evaluar qué está pasando a nivel de la gestión emocional, porque uno de los mayores, si se quiere, condicionantes del rendimiento ejecutivo es la emoción. Es decir, que cuando uno tiene un déficit o una dificultad de gestión emocional, el impacto más directo vamos a observarlo en el rendimiento ejecutivo. Por eso es que trabajamos con todos los procesos reguladores del comportamiento de manera articulada. Bien, y para comprender un poco el concepto de memoria de trabajo, es muy sencillo de graficarlo, visualizarlo cuando pensamos en poder sostener en la mente cierta cantidad de información para resolver una tarea. Y lo interesante de la diferencia entre la memoria de trabajo y la memoria de corto plazo es justamente que la memoria de trabajo es operativa, también se la denomina de esta manera, memoria operativa. ¿Qué significa? Que me permite realizar una tarea con esa información que yo pude almacenar parcialmente o temporalmente, ¿no? Siempre pongo este ejemplo porque me resulta sencillo, que si yo quiero pedir una pizza y le pido a alguien que me cante el número de teléfono, que me lo diga, yo retengo todos esos dígitos en mi memoria de trabajo, digito en el celular, pido la pizza y cuando corto ya me olvidé de esos números. La necesité esa información por un periodo muy breve para resolver una tarea, conseguí mi objetivo y después elijo olvidar esa información que ya no resulta relevante. Y la memoria de trabajo puede ser también caracterizada o conceptualizada
según la calidad del estímulo que voy a retener. Es decir, si son estímulos como el del número de teléfono auditivos, es una memoria operativa auditiva. Ahora, si estoy hablando de retener la posición de mis compañeros, por ejemplo, de otros jugadores en la cancha, estoy hablando de una memoria de trabajo más visoespacial, porque están involucrados estímulos visuales. O si estoy, por ejemplo, hablando del juego del Simon, donde tengo que tocar diferentes secuencias de colores según cómo se prendan las luces, estoy hablando de una memoria operativa o una memoria de trabajo más procedimental o procedural. En la mayoría de los actos de la vida cotidiana nosotros estamos permanentemente filtrando información, es decir, la disponibilidad de estímulos y de información que se encuentra en el entorno es muy grande, y uno de los mecanismos más primitivos que tiene nuestras funciones ejecutivas es el de filtrar la información, es decir, bueno, ¿qué es lo que voy a elegir, poder procesar con mis sentidos de toda esta enorme posibilidad de información que me brinda el ambiente? Y a raíz de eso es que nuestra memoria de trabajo va a seleccionar aquellos estímulos que quiere conservar online para poder resolver una tarea. Si un entrenador me está dando la consigna de una actividad, por ejemplo, para que yo haga un circuito determinado, y yo no puedo sostener durante ese tiempo de la realización del ejercicio qué fue lo que me pidieron, seguramente tengo un déficit en la memoria de trabajo auditiva, que no es lo mismo que no comprender la tarea, porque muchas veces pensamos, este chico no entiende o no comprende, y asociamos la dificultad en la realización de un ejercicio a la dificultad en la comprensión. Podría ser, ¿sí?, hipotéticamente hablando, que no entienda, pero es importante por eso hablar de evaluación para discriminar dónde está el déficit, si es un problema comprensivo, si es un problema de atención sostenida, entonces no puede sostener el curso de la tarea porque es un déficit atencional que no le permite inhibir, por ejemplo, otros estímulos relevantes, o si es un problema de la memoria de trabajo donde él no puede retener una secuencia de consignas que le han sido dadas. Para entender un poquito las funciones ejecutivas, nos gusta tomar el modelo de Baddeley, que es muy claro en relación a los componentes que constituyen justamente estas funciones. Y él habla de un ejecutivo central, un control ejecutivo, que vendría a ser algo así como la torre de control de un aeropuerto, donde hay muy poquitas personas, pero que tienen una función muy importante, que es básicamente la de detectar cuando ingresan o egresan aviones, y tiene justamente esa función de filtro de información, pero a su vez es un rol que está permanentemente atento, tiene una atención sostenida, una alerta sostenida, que lo que le permite es identificar potenciales problemas. Entonces, si bien tiene un rol específico, que es el de filtrado y elección de la información importante y relevante, a su vez está permanentemente alerta para detectar posibles problemas y buscar rápidamente cuáles son los mecanismos o los recursos que necesito implementar para lograr una solución, encontrar una solución. Y este ejecutivo central, o este control ejecutivo, se vale de tres componentes o de tres elementos, que son la agenda visoespacial, son tres bucles, digamos, ¿no? El bucle episódico y el bucle fonológico. Básicamente la información visoespacial o esta agenda visoespacial, memoria más visoespacial, es la que vemos eminentemente en los deportistas, ¿sí? Es la que vemos que está como más desarrollada, exacerbada, en los juegos y sobre todo en los deportes de equipo, donde yo tengo que sostener, como decíamos antes, una información visoperceptiva y visoespacial de dónde se encuentran los elementos en el espacio y cómo interactúan, porque esos elementos no están quietos, no son estancos, son flexibles, se mueven, como los jugadores, el resto de los jugadores, ¿sí? Y yo tengo que hacer un análisis de esa información y ver cómo se interrelacionan en tiempo y en espacio. Por otro lado, tenemos lo que se llama el bucle fonológico, que fonológico viene del sonido, ¿sí?, de los fonemas, está más asociado a lo auditivo. Esto es muy sencillo de entender, como con la situación esta clásica de la vida diaria, donde, por ejemplo, uno está mirando una serie que le interesa mucho, ¿sí?, o una película, y viene otra persona y nos habla acerca de la cena, que vamos a cenar, y no podemos atender, porque el multitasking sabemos que no existe, entonces no podemos atender
a toda esa información auditiva en simultáneo, entonces tengo que poner pausa para poder atender la otra información, los otros estímulos auditivos y poder resolver esa situación. Esta capacidad, este bucle fonológico es limitado y por eso mismo filtramos la información auditiva que queremos y podemos procesar. Y por otro lado, un bucle episódico, que es aquel que nos permite identificar las claves del contexto y de la situación. Episódica viene del momento, ¿no? De cómo están las circunstancias del entorno, dónde pasó la situación, por ejemplo, recordar un determinado evento emocionalmente significativo. Si yo elijo almacenarlo en la memoria de largo plazo porque es algo muy importante en mi vida, como, no sé, la fiesta de 15 o como aquella final donde ganamos determinado premio, esas informaciones de ese momento episódica, el olor que sentía, la posición, el lugar donde estaba, quiénes me rodeaban, cómo estaba el clima, cómo era la cancha, toda esa información de la situación, si es emocionalmente muy significativa, la voy a guardar en mi memoria de largo plazo. Ahora, si no es ni emocionalmente significativa, ni la reitero, ni la repito muchas veces, simplemente la voy a sostener un tiempo determinado y luego lo olvido. Es como decir, bueno, ¿cuándo aprendiste vos a sumar? Y no, honestamente, no retengo toda la información episódica de esa situación. Sí retengo la información semántica o la información del contenido, que es saber sumar, pero no recuerdo todo lo contextual. Bueno, este bucle sostiene de alguna manera todas estas variables ambientales. Y a partir, digamos, como les decía recién, de la valoración de esta información online, es que nuestro cerebro va a elegir si decide almacenarlo en la corteza asociativa y de largo plazo, o si decide eliminarlo y elegir olvidar cierta información. Bien, eso es lo referido a la memoria de trabajo. Y en relación a la flexibilidad cognitiva, que es el segundo de los componentes de las funciones ejecutivas, es un aspecto muy importante de estas funciones y supone de alguna manera justamente producir comportamientos nuevos. Por eso mismo está muy asociado a la creatividad, a la posibilidad de identificar diferentes puntos de vista también, y a la posibilidad de instrumentar patrones nuevos de comportamiento cuando vemos que los patrones de comportamiento previos no se ajustan necesariamente a la respuesta o a la solución del problema o situación dada. Si yo soy una persona poco flexible, voy a instrumentar siempre el mismo set de respuestas y no me voy a dar cuenta o no voy a poder distinguir la necesidad de implementar otra estrategia u otro recurso para resolver una situación determinada. Entonces, de alguna manera, suprimir la respuesta primordial, la respuesta automática, la respuesta aprendida, que es la de siempre, en función de poder generar nuevos logros, nuevos objetivos, o incluso subir un escalón en relación al rendimiento, está estrictamente asociado con nuestra posibilidad de ser flexibles, ¿sí? Justamente la regulación comportamental en sí requiere de flexibilidad en todos los momentos, porque nuestras experiencias están permanentemente condicionadas por nuestra posibilidad de ajuste del comportamiento a los cambios contextuales. Si yo soy una persona que decide permanentemente tomar el control de las situaciones, soy un poco más rígido. Entonces, esta cierta flexibilidad exige el deseo de perder un poco el control. Y a veces cuando queremos lograr rendimientos por encima excepcionales, ¿no? Por encima de lo que estamos habituados, romper récords, necesitamos perder un poco el control, necesitamos adherirnos a esa hermosa sensación de desafío, de no sé si voy a poder, voy a arriesgar, ¿sí? Es la única manera que podemos romper ciertos esquemas previos y aventurarnos a la posibilidad de generar uno nuevo. En definitiva, tiene que ver también con cuestionarnos nuestras propias creencias, ¿no? Algo de lo que nosotras hablamos mucho, que es esto a lo que estamos acostumbrados y arraigados a pensar de cierta o determinada manera en función de lo que fuimos escuchando mientras fuimos creciendo. Desde chiquitos vamos constituyendo y creando ciertas creencias que nos condicionan luego nuestra forma de actuar, y bueno, en cierto momento la posibilidad de cuestionarme estas creencias y de razonar desde otros puntos de vista supone ser flexibles.
Y el último de los tres componentes de las funciones ejecutivas, la inhibición comportamental, es indispensable en todo tipo de evento deportivo o de juego, porque vemos que permanentemente tenemos que utilizar este filtrado de la información irrelevante, ¿sí? Para que no se introduzca en nuestra conciencia o en nuestro comportamiento cuando no es necesario. Esto que decimos ¿no? De poder callar esos estímulos del ambiente que no brindan información necesaria al momento de realizar una tarea o una conducta, como puede ser, no sé, el grito de una persona en la hinchada que me está diciendo que soy un muerto, poder callar esa información, elegir no filtrarla o filtrarla, pero que sea irrelevante, tiene que ver con esto, ¿no? Poder justamente elegir el foco de la atención. La atención, de hecho, es uno de los mecanismos o de las funciones cognitivas que más está asociada a la inhibición comportamental. Muchas veces hablamos de atención y no sabemos bien que hay una relación tan estricta con la inhibición, ¿no? Poder atender significa poder inhibir estímulos irrelevantes, elegir qué información voy justamente a procesar y cuál no. Eso es poner el foco, ¿no? Esto es irrelevante, esto es contundente e importante, entonces elijo prestarle atención. Y también está asociado a la posibilidad de elegir, ¿sí?, qué respuesta voy a dar más allá de la respuesta preponderante o automática, que se relaciona muchísimo con lo que decíamos anteriormente de la flexibilidad cognitiva. Yo necesito ser flexible para pensar otra respuesta alternativa, otro comportamiento, y a su vez necesito ser tener control inhibitorio para poder frenar la respuesta automática, eligiendo a conciencia otro tipo de respuesta, que puede ser respuestas motoras. Si yo estoy trabajando el girar, por ejemplo, para mi lado inhábil, tengo que inhibir mi respuesta automática, que es girar para la derecha porque soy diestro y siempre giro para la derecha, en función de una actividad voluntaria más consciente, que es girar para mi lado inhábil. Eso es control inhibitorio, es frenar esa respuesta original, automática, de ir siempre para el mismo lado. Después, estos recursos o estos mecanismos o estas conductas puede que se automaticen, que es lo que procuramos, por ejemplo, usar las dos piernas, usar los dos brazos, trabajar en simultáneo ambos hemisferios, pero en principio necesito muchísimo de la asistencia y el sostén de este mecanismo de control inhibitorio para poder llevar a cabo una respuesta apropiada. Y por esto, para ir cerrando, les vamos a recomendar que miren en este link el testimonio de Sully. Esta película es excelente y él pone en palabras de manera exquisita la posibilidad y el control ejecutivo que él pudo implementar al momento de la catástrofe, ¿sí? de este avión que tiene que aterrizar sobre el agua. Es muy lindo ver la posibilidad metacognitiva que él tiene de registrar, y no solamente registrarlo, sino poder ponerlo en palabras, de todos los mecanismos y recursos ejecutivos que pudo instrumentar al momento de llevar a cabo esta hazaña. Así que bueno, esa es la recomendación. Muy bien, hasta luego.